Bien, el resto de lo que me pedía el ejercicio era en estos puntos las curvas coordenadas y la base intrínseca. Las curvas coordenadas son sencillas porque una curva, vamos a llamarla la curva 1, viene definida por, en el punto en el cual yo estoy trabajando, hacer a una de las dos, dejar a uno de los dos parámetros constante. La primera curva coordenada la voy a llamar la curva con b como parámetro. Es f de menos 1, b. El punto que yo estoy trabajando es un u fijo y un b fijo. Bueno, dejo al u fijo y al b lo dejo variable. Entonces, en la parametrización, acá, lo que es b queda como b y lo que es u pasa a ser menos 1. Entonces me queda, en lugar de u por menos coseno de b, me queda, en lugar de u por coseno de b, me queda menos 1 por coseno de b. Acá me va a quedar constante. Fíjense que esta cuenta va a dar 1, más 1 va a quedar 2. Esta es la segunda coordenada. Y la tercera, este u se reemplaza por menos 1, así que me queda menos seno de b. Esa sería la primera curva coordenada. La segunda curva coordenada es, la voy a llamar C2, es fd, en lugar de poner v, lo que voy a hacer ahora es dejar a u variable y poner a b fijo. B es pi sobre 2. Entonces, u lo dejo como u y todo lo que es b lo sustituyo. Coseno de 90 grados es 0, así que esta coordenada se hace 0. U sigue siendo u, así que esto queda como está. Y seno de 90 grados es 1, así que esta componente se hace 1. Estas son las dos curvas coordenadas. Bien, lo que voy a hacer ahora es irme a GeoGebra y dibujar esas curvas coordenadas en el punto en el cual yo estoy trabajando, que es el punto F. Esperen, a ver que cambio tildado. Ahí está pintado, ¿no? Ahí se ve el punto F. Voy a apagar la curva generatriz, la curva que giró y generó la superficie. Cuando no se apagó, vamos a hacer esto. A veces se tilda, ¿no? Esta era. Ahí está. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, para graficar las curvas, una alternativa es definir a la curva, por ejemplo, no sé, G de T, igual a, y como la parametrización acá dejé que lo nombre el programa, que lo llamó B, voy a hacer a BD, y bueno, la primera curva creo que el parámetro era B, así que menos 1T. Y ahí tendría que, si no me estoy equivocando, dibujarme la curva G. Ahí está. ¿Ven? Esa es una de las curvas coordenadas. Es una curva, el punto... si yo dejo u fijo y le voy dando valores a b, bueno, genera esa curva coordenada. La otra curva coordenada, si esa la llamé g, la voy a llamar h de t. T es el parámetro que solemos darle. Bueno, esta es bd, y en este caso era u, variable, que lo voy a cambiar por t, y la otra coordenada era pi sobre 2, así que pi sobre 2. Y ahí debería dibujarme la curva h, que es la otra curva coordenada en el punto. Si tengo una curva coordenada y la otra curva coordenada en ese punto. La base intrínseca estaba formada por los vectores derivadas parciales y por el vector normal unitario. Entonces, las derivadas parciales acá están, pero de forma genérica. Yo quiero las derivadas parciales en el punto, porque la base intrínseca es algo puntual. Entonces tengo que venir hacia acá abajo y evaluar estas derivadas en el punto en el cual yo estoy trabajando, que es el punto acá, menos 1 pi sobre 2. Esas serían las derivadas parciales evaluadas. Entonces, coseno de 90 grados es 0. Acá si u es menos 1, me queda menos 2 menos 1 es menos 3. Y acá seno de 90 grados es 1. Este sería el vector f' en u en el punto en el cual yo estoy trabajando.
Acá abajo tengo que hacer lo mismo, tengo que venir y tengo que evaluar. Seno de 90 grados es 1, esta cuenta da 1, así que se va. Y como U es menos 1, con el menos que tiene U, me va a quedar 1. Acá U es menos 1, y coseno de B es coseno de 90 grados, que es 0, así que todo esto se va. Ese es el segundo vector de la base intrínseca. El tercer vector, el vector normal unitario, en el punto en cuestión, el punto en el cual yo estoy trabajando, el punto P, digamos, ahí, evaluado en este punto, es el producto cruz, el producto vectorial normalizado. Ahora, yo ya hice el producto vectorial, está acá. Lo que podría hacer sería venir acá arriba y evaluar este producto vectorial reemplazando U y B y después normalizarlo, o directamente hacer el producto vectorial entre números, que me parece que va a ser un poco más sencillo. Arriba, el producto vectorial, fíjense que la primera coordenada es 0, 3 por 0 menos 0 por 1 es 0. La segunda componente de posición negativa me va a quedar 0 menos 1 por 1, que va a ser menos 1, la posición es negativa me queda 1, y la tercera componente es 0 menos 3, así que me queda 3. Esto tiene de norma raíz de 10, ¿sí? Eso sería normalizándolo, sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, el vector normal unitario evaluado en ese punto me va a terminar quedando 0, raíz de 10 sobre 10 y 3 raíz de 10 sobre 10, o 3 décimos raíz de 10. Estos tres vectores conforman la base intrínseca. Yo me voy hacia acá, hacia el punto, esas son las curvas coordenadas, las voy a apagar momentáneamente. Bueno, entonces yo estoy trabajando en el punto ahí que el programa me llamó F, yo lo puedo renombrar si tengo ganas, porque si no lo saben hacer, van hacia el punto, lo buscan acá F, clic inverso y renombrar, le pueden poner el nombre que tengan ganas, yo le voy a dejar F por ahora, y lo que quiero hacer es dibujar los vectores, los tres vectores de la base intrínseca en este punto. Entonces voy a usar el comando vector, punto inicial, punto final, el punto inicial es F, y el punto final es F más el vector que yo le quiero dibujar, que en este caso vamos a poner 0, menos 3, 1. A ver, me tomo FF más 0, menos 3, 1. Y ese es, a ver dónde me lo dibujo, a cualquier lado. Ahí está, ese, no, me tomó mal el vector. No, está bien. Empieza en F. Bueno, ese es uno de los vectores de la base intrínseca. El otro es, voy a correr esto un poquito así lo puedo ver. Ahí es el 1, 0, 0, así que el segundo vector, otra vez comando vector. Punto inicial, punto final, F más 1, 0, 0. Ese es el otro vector de la derivada parcial. La particularidad que tienen estos dos vectores, es que son cada uno de ellos es el vector tangente a una de las curvas coordenadas. Voy a volver a aprender las curvas coordenadas. Fíjense que el vector que acabo de dibujar es el vector tangente, o tiene la dirección del vector tangente de la curva coordenada. Ese vector y ese vector, vamos a cambiar de color. Ahí. Uno es el vector con la dirección tangente a esa curva coordenada. Y el otro es tangente a la otra curva. ¿Ven? Son vectores tangentes a las curvas coordenadas. Bien, no, lo que quería era apagar. Ahí está. Esos son los dos vectores. Y el tercer vector tiene que ser perpendicular a estos dos, tiene que tener norma 1, es el vector acá, 0 raíz de 10 sobre 10, 3 décimos raíz de 10. Lo voy a escribir así porque me va a ser más fácil de expresar. Entonces acá tenemos de vuelta el comando vector, empieza en F,
termina en F, más, y bueno, a ver esto cómo lo escribo, 0, era 1 dividido, ahora tengo acá la opción raíz, no, bueno, voy a escribir 10 elevado a la 1 medio, bueno, ahora estoy escribiendo cualquier cosa, 1 medio, esa sería la segunda componente, y la tercera componente, espero no estar haciendo lío con los paréntesis, es 3 dividido 10 elevado a la 1 medio. A ver si lo escribí bien. No, escribí cualquier cosa. 1 dividido, acá me sobra, ahí está. Ahí está. Y 3 dividido, este paréntesis y raya, y ahora sí. No, ¿qué escribí mal? No, vuelta. Cero, 1 dividido 10 medio, 3 dividido, ahí está. ¿A dónde me lo dibujó? W, ahí está. Ese es el tercer vector de, ese es el tercer vector de la base intrínseca. ¿Sí? Apago la superficie para que lo vean un poquitito mejor. Estos son los 3 vectores de la base intrínseca. En este caso dan la sensación de ser perpendiculares entre sí, 2 a 2, da la sensación de ser una base ortonormal, pero ojo que no necesariamente tienen que serlo siempre. Y bueno, ahí contesto todo lo que el ejercicio me pedía y además le agregué el gráfico, ¿sí? De los vectores, de los 3 vectores de la base intrínseca, en un punto, evaluados, la parametrización, el estudio de la regularidad y las curvas coordenadas. ¿Sí? Eso creo que más o menos completa el ejercicio, o al menos hasta donde estamos en condiciones de resolver hasta ahora. Si estamos haciendo el ejercicio 4, parametrizamos la superficie, hicimos el gráfico, estudiamos la regularidad y estudiamos las curvas coordenadas y la base intrínseca. ¿No? Nos falta, porque nos falta teoría, el punto 4.3 y 4.4. A modo de explicación, nomás, simplemente porque lo tenía preparado, a ver si me tildó el GeoGebra. Bueno, acá lo que tengo armado es lo mismo que vimos recién sobre una parametrización un poco más sencilla, porque es para explicar otra cosa, pero fíjense que acá lo que hice fue, a ver, esperen que quiero apagar este punto, el punto que me interesa no es este, sino ese punto, ahí está, y esto también lo quiero apagar, ahí está, punto A. Bueno, sobre un punto acá, este es el dominio de la parametrización, ¿sí? Yo estoy parametrizando acá. Déjenme apagar las curvas coordenadas. Y este es mi dominio, U y B. A un U y un B determinado le corresponde un punto sobre la superficie. Y si yo me pongo en un punto fijo, en ese punto fijo tengo 2 curvas coordenadas. Una curva coordenada haciendo a U fijo y a B variable, y otra curva coordenada haciendo al revés, a B fijo y a U variable. Y cada una de esas curvas en ese punto tiene un vector derivada, la derivada parcial en U y la derivada parcial en B, que siempre son los vectores que contienen la dirección tangente a la curva, y que además definen el plano tangente. Esos son los vectores directores del plano tangente. Si yo muevo
el punto, se van a mover tanto las curvas coordenadas como los vectores derivados. Fíjense que acá se nota que los vectores no son siempre perpendiculares. ¿Ven? No son vectores que mantengan la perpendicularidad. No tienen por qué ser perpendiculares los vectores de la base intrínseca, ¿sí? Y siempre definen, en el punto en el que yo esté, el plano tangente. Esta es una curva regular, así que me ponga donde me ponga, hay plano tangente. El plano tangente no desaparece para ningún valor. Y el vector, que es normal, el plano tangente, es el tercer vector de la base intrínseca. Voy a apagar el plano tangente, que también se desplaza con el punto. ¿Ven? Ahí está clarísimo que los vectores rojo y verde, que son las derivadas parciales, no son perpendiculares entre sí. El normal sí siempre va a ser perpendicular a estos dos, porque es, por definición, su producto vectorial, pero los otros dos no. Esto no es una base ortonormal como es el triedro de Frenet. El único que está obligado a tener norma 1 es el vector normal unitario, que es el gris que sale del plano tangente. Punto, si Profe, disculpe. sí. Entonces los vectores de las derivadas parciales siempre están contenidas en el mismo plano, que es el normal. No, el plano tangente. Ah, El plano listo, tangente está a la bien. superficie. ¿Sí? El plano Gracias. tangente, de hecho el plano tangente está definido de esa manera, es el plano que contiene a los dos vectores de las derivadas parciales. Y por eso cuando desaparece el plano tangente, o cuando estos dos vectores son LD, si el vector rojo fuese paralelo al vector verde, bueno, no hay plano. O si alguno de estos dos vectores, el vector rojo, por ejemplo, es el vector nulo, bueno, no hay plano. Porque para definir un plano necesito una base con dos vectores linealmente independientes. Si no, no es una base, y si no tiene dos vectores la base, no es un plano. Tienen que ser necesariamente LI para definir el plano tangente para que la parametrización sea regular. Siempre son coplanares, me pare donde me pare, y siempre definen el plano tangente. Un segundo ejemplo de esto, lo vemos acá. ¿Sí? Acá tenemos, lo único que hice fue cambiar la parametrización. Fíjense que puedo desplazar el punto también. Puedo mover el punto por la superficie. Puedo incluso desplazarme sobre una de las dos curvas nomás. ¿Ven? Dejar a U fijo en 0,9 y mover a B, y defino la curva roja, o viceversa, dejar a B fijo y mover a U, entonces defino la curva verde. Bien, en ese punto determinado, en un punto cualquiera, tengo los vectores que definen las direcciones de la curva en ese punto. Si yo muevo el punto, se mueven los vectores. ¿Sí? Bien, y esos dos vectores, en un punto determinado, definen un plano tangente. En este caso, fíjense que esta superficie está por momentos arriba del plano tangente y por momentos abajo del plano tangente. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? ¿Ven en el punto en el que estoy? En el plano tangente hay momentos donde estoy arriba del plano tangente, acá, y momentos donde estoy abajo del plano tangente, acá. En cambio, en la otra parametrización, acá, está siempre, no importa dónde yo me vaya, la parametrización está siempre del mismo lado del plano tangente. Está siempre, digámoslo así, abajo del plano tangente. Bueno. ¿Eso que se debe a la parametrización No, se debe a la o a la superficie. superficie, profe? Claro, se debe a la superficie. Eso lo vamos a ver en la clase ¿O siguiente. tiene algo que ver con los vectores? En realidad tiene que ver con la superficie, es lo que se denomina la naturaleza del punto en una superficie. Pero lo vamos a ver la clase que viene. Simplemente quería mostrarle que no todas las superficies se comportan igual respecto de su plano tangente. Incluso una superficie puede por momentos estar así, comportándose de esta manera, y en otros momentos estar arriba del plano tangente, y en otros momentos estar, como les mostré recién, a veces arriba, a veces abajo. Pero lo vemos la clase que viene. Bueno, no me acuerdo quién me había preguntado por este ejercicio, que bueno, al final me extendí. Voy a detener la grabación.